Hola, soy Iván de IB Consultores y bienvenido a esta píldora formativa en la que tan solo en 7 minutos te voy a explicar cómo debes de realizar el análisis del contexto de tu organización para cumplir el requisito de la norma el 4.1 de la ISO 9001. Vale, bueno, empezamos. Voy a tratar de explicarte esto del contexto de tu organización como nunca te lo han contado antes, ¿vale? Venga. En este vídeo, ¿qué es lo que vas a aprender? Pues eso, por fin a conocer qué es esto del contexto de tu organización y el requisito 4.1 de la norma. Y vas a saber también cómo realizar este análisis de contexto en tu organización. Venga, entonces empezamos. El contexto de la organización tal y como está definido en la norma ISO 9001 lo podrás ver aquí, en el que dice que es un conjunto de cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y para la dirección estratégica y que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Esto es un rollo, tal y como está definido. ¿Qué es el contexto de tu organización? Pues lo que pasa dentro de tu organización y lo que pasa fuera. Lo que pasa dentro depende de una serie de empleados, depende de ti también como empleado, como si eres el gerente, dependerá de los directores, dependerá de mandos intermedios, dependerá de los propietarios de la empresa, depende de cómo esté estructurado, pero tu organización, pero también va a depender de factores externos. Por ejemplo, de la propia competencia, del sector, de la situación política y social en tu país, de la situación tecnológica, ¿vale? Dependerá de muchas cosas. Pues todo eso conforma lo que es el contexto de la organización. Y eso es lo que vamos a estudiar y te voy a explicar yo qué es lo que tienes que hacer para estudiar este contexto, ¿vale? Y plasmarlo en un documento para que pueda ser revisado por parte de los auditores. Por lo tanto, el contexto de la organización lo podemos resumir en cuestiones o asuntos internos y cuestiones o asuntos externos, ¿vale? Por ejemplo, las cuestiones externas, asuntos externos, la situación, cómo está la situación política y económica, social y regulatoria en tu país. Esto sé que es un tema delicado. Aquí también en España llevamos meses para poder conformar gobierno. Estamos a julio de 2019 y todavía no se ha conformado gobierno, y esto sí que afecta a muchas organizaciones porque hay muchas empresas eh, eh, que dependen mucho de licitaciones públicas, y cuando no existe gobierno, cuando no se ha conformado un gobierno, pues evidentemente no salen tantas licitaciones al mercado como deberían de salir, así que sí que afecta, ¿vale? Entonces es una de las cosas que tienes que estudiar. Pero también otros asuntos externos puede ser, pues por ejemplo, eso, el entorno competitivo donde actúa tu organización, ¿vale? Si el sector donde actúa tu organización hay mucha agresividad con respecto a la competencia, por ejemplo, a los precios, o es un sector que está al alza, ¿vale? O es un sector que está cambiando, o es un sector que de repente lo han regulado, ¿vale? Eso dependerá también evidentemente, de tu organización, y es algo que tienes que estudiar. Y asuntos externos o cuestiones internas que puedes analizar, pues eso, cómo está estructurado tu organización, si tiene muchos niveles jerárquicos o tiene pocos, si es fácil o no la comunicación vertical o horizontal, si existen roles dentro de tu empresa que sean claves, yo lo llamo empleados claves, que tengan mucha información y mucho poder o no, si se debe para que tu organización funcione, existan empleados que deben de desarrollar una serie de competencias antes de poder empezar a trabajar, ¿vale? Si tienes alguna política de salarial o promoción, es decir, toda una serie de asuntos internos que tienes que ir un poco analizando. Yo te he dejado aquí en este audio, en este vídeo, unos cuantos, pero ya tú podrás elegir algunos otros, ¿vale? Esto es un poco una idea para que tú puedas ir arrancando y ahora mejorando. Por ejemplo, como cuestiones internas con lo que hablábamos, puedes ir hablando un poco de cómo está estructurada tu organización, los roles que existen dentro de tu empresa, si existe algún puesto de trabajo crítico, cómo tienes establecidos los objetivos estratégicos, cómo se comunican, si tienes una estrategia o no para alcanzar estos objetivos, si debe existir formación o capacitación a ciertos empleados para que se puedan desarrollar puestos de trabajo, si existe peligrosidad o no para desarrollar esos puestos de trabajo, ¿vale? Una serie de asuntos internos que vas a ir estudiando. ¿Y cómo los estudias? Simplemente te abres
un editor de texto, un documento en Word, y empiezas a listar estos asuntos internos, y por cada uno de ellos te pones desde la piel de tu organización y empiezas a hablar de cómo le afecta estos asuntos internos a tu organización y cómo estás tu empresa con respecto a estos asuntos internos. Ya está, no tienes que hacer nada más. Date cuenta que si analizas bien los asuntos internos, ya te van a ir saliendo ciertos riesgos o ciertas oportunidades, como lo que hablábamos. Si existen determinados puestos claves en tu organización, o por ejemplo, si hablas de la facturación de tu organización, si está muy diseminada o no, o la tienes concentrada en pocos clientes. Esto quizás es un poco más de asuntos externos, pero desde ahí, como lo que quiero decirte es que desde este estudio ya puedes ir analizando posibles riesgos y oportunidades para que los puedas tener en mente para cuando te hagas tu análisis de riesgos y oportunidades, ¿vale? Bueno, esto con respecto a asuntos, a cuestiones internas o asuntos internos. Con respecto a cuestiones o asuntos externos, pues puede, lo que hablábamos ya, ¿no? Cómo está la situación legal y regulatoria en tu país, el entorno competitivo en el que se mueve tu organización. Si, por ejemplo, si hablas de proveedores, si tienes algunos proveedores que sean críticos, ¿vale? Y que tengas que comprarles ciertos productos o servicios que tú necesitas para poder después entregar tu producto o tu servicio, ¿vale? De nuevamente ves aquí posibles riesgos. ¿Vale? Y después, una serie de asuntos que vas a ir tratando y como te digo, los puedes poner en un documento de texto e ir analizando uno a uno. Y esta es la forma que tienes ya de analizar el contexto de tu organización. No hay más. Con que hagas esto ya vas a cumplir este requisito de la norma, ¿vale? Consejos a la hora de que te pueden venir bien a la hora de realizar este estudio, pues eso. Tener en mente lo que estamos hablando, posibles riesgos y oportunidades mientras realizas cada uno de estos asuntos internos y externos. Mira a tu alrededor, mira dentro de tu organización para eso, para saber cómo está tu organización, para que te estructures y analices cada uno de esos asuntos internos y externos, y también te puedes acompañar de compañeros, evidentemente, y de otros departamentos, un poco para que te vayan diciendo qué es lo que pasa dentro de sus departamentos para que puedas hacer un estudio sobre toda la parte interna, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que quería comentarte con respecto a realizar el contexto de tu organización. Te recuerdo que dentro de mi página web y dentro de esta dirección podrás analizar un test y realizar un test para ver cómo llevas implementado la norma, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Espero que te haya servido y que hayas aprendido con esta píldora formativa. Hasta luego.